cefaleas es una consulta muy frecuente en emergencias, ¿no? Hoy día vamos a tocar dos patologías, una es migraña y la otra es cefalea tensional, ¿ya? Entonces, la migraña no es un simple dolor de cabeza, como decimos, ¿no? Es causa de discapacidad escolar, ¿no? Laboral, ¿no? Incluso hasta de conflicto familiar, ¿no? A veces la esposa está con dolor de cabeza, ¿no? Y no quiere ni salir ni hacer las cosas de la casa porque realmente el dolor de cabeza es discapacitante, ¿no es cierto? Entonces estos son los temas que vamos a tocar: generalidades, historia de la migraña, epidemiología, clasificación de la migraña, factores precipitantes, comorbilidades, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y brevemente también complicaciones de la migraña. Listo. Entonces, solo en generalidades, por mencionarles, es la clasificación de las cefaleas según la International Headache Society. La última es del 2018. Yo creo que deben tocarlo un poco más con el doctor Quevedo, ¿ya? Entonces recordemos que se trata de cefaleas primarias, cefaleas secundarias, las neuralgias craneales, dolor facial central primario y otras cefaleas. Entonces, hoy día vamos a tocar dos de las cefaleas primarias: migraña y cefalea tensional, ¿ya? Y como ven, hay otras, hay muchas otras más, ¿no? Entonces, como datos de generalidades, datos que importan en la anamnesis de un paciente con cefaleas recurrentes. La edad de comienzo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Las migrañas pueden ser más tempranas, en la etapa de la adolescencia, ¿no? Las tensionales pueden ser hacia los 15, 40, hasta 60 años de repente, ¿no? Si hay antecedentes familiares, también tenemos que preguntar. Por ejemplo, la migraña es altamente con carácter familiar, ¿no? Si toma tratamientos médicos o no, porque hay medicamentos que pueden dar dolor de cabeza, ¿no? Por ejemplo, tenía un paciente que tenía una rinitis alérgica crónica, que tomaba cetiricina. Cetiricina da dolor de cabeza, omeprazol puede dar dolor de cabeza, los IRS, antidepresivos, pueden dar dolor de cabeza, ¿ya? Anticonceptivos orales también pueden dar dolor de cabeza, ¿okay? Entonces, tener en cuenta los tratamientos médicos. Comorbilidades, ansiedad y depresión, definitivamente, migraña y cefalea tensional. El tiempo de evolución también es importante, ¿no? ¿Cuánto tiempo está con dolor de cabeza? No es lo mismo un dolor que lo tiene hace años, que va y viene, que tiene temporadas libres de dolor, que uno que de pronto haya empezado de forma aguda y vaya aumentando en la intensidad, ¿no? Características de la cefalea, la localización del dolor, dónde le duele, es parietal, temporal, es occipital, la cualidad del dolor, ¿no? La intensidad del dolor, ¿okay? Entonces tenemos que aplicar nuestra escala de EVA, la escala visual analógica, ¿no? ¿Cuánto le duele? De 0 a 10, ¿cuánto es su dolor? ¿No? Algunos nos dicen 8, 9, 10 hasta nos dicen, ¿no? Pero lo hacemos súper tranquilazos, ¿no? Entonces no es tanto, así como dice el paciente. Un 10 ya es un dolor discapacitante. El paciente no te quiere ni hablar, no te quiere ni mirar, ¿no? De repente está agarrando se está agarrando la cabeza o está llorando del dolor. Ese es un 10 sobre 10, ¿no? La forma de instauración, ¿cómo ha sido? Si ha sido súbita o ha sido progresiva, poquito a poco, ¿no? El predominio horario, vespertino, de repente por la tarde, noche, más son las cefaleas tensionales. La duración y la frecuencia, ¿cuánto le dura el dolor de cabeza? 1 minuto me dura, puede ser, ¿no? No, me dura 3 días, ¿no? Entonces, ¿a qué puede estar correspondiendo ese dolor de cabeza? Los síntomas asociados, síntomas pueden ser neurológicos y síntomas no neurológicos, ¿no? Síntomas no neurológicos, de repente fiebre, baja de peso, ¿no? Que podrían tener los pacientes. Síntomas neurológicos, ¿no? ¿Qué otras molestias está acompañando? Adormecimientos, debilidad de medio cuerpo, ¿no? Factores que modifican el dolor de cabeza, factores que la precipitan, ¿no? O factores que la alivian. Migraña, por ejemplo, con el sueño puede mejorar, ¿no es cierto? La tensional también puede mejorar con el sueño. ¿Ok? Entonces, eso seguramente también lo van a tocar, yo lo voy a mencionar nada más porque si no, no vamos a terminar en 1 hora. Estos son, es una herramienta del SNOOP 10 para los signos de alarma, ¿no es cierto? Es una S, 2 Ns, 2 Os y 10 Ps que hay que recordar, ¿no? Vamos a mencionar rápidamente. En la S, síntomas sistémicos; en la N, historias de neoplasias, ¿no? En la N, de déficit neurológico, ¿no? Por ejemplo, ahí cefalea con reciente inicio más déficit neurológico, descartar un ACV, un SB posible, ¿no? Meningitis, tumores, ¿no? Onset, ¿cómo es el inicio? Cefalea en trueno, ¿no? Muy rápido su instalación, en menos de 1 minuto, 10 sobre 10, ¿no? Alta sensibilidad para hemorragia subarachnoidea u otros eventos vasculares. La edad,
Más de 50 años, bandera roja, ¿no? Cambio en el patrón de la cefalea, cefaleas posicionales, ¿no? Puede haber cefaleas ortostáticas, que son sugerentes de hipotensión intracraneal o de fístulas del líquido cefalorraquídeo. También hay un síndrome de Bruns, que se llama. Eso, por ejemplo, se ve en neurocisticercosis, cuando hay un cisticerco intraventricular, ¿no? Entonces, puede empeorar cuando el paciente se pone de pie y mejora cuando está en el pulso, ¿no? Precipitado por la tos también, ¿no? Y esfuerzos físicos en general. Tener cuidado. No siempre, ¿no? Tengo pacientes que tienen cefaleas primarias tusígenas, pero ya estás obligado a descartar que no hay algo más de por medio, ¿ya? Papiledema, y es un signo claro de hipertensión intracraneal, ¿no? Cefalea que sea progresiva, ¿no? El embarazo, puerperio también, es muy importante tener en cuenta. Una muerte materna y nos levantan en peso, el Ministerio de Salud viene a chequear, ¿no es cierto? Entonces, tener cuidado, gestante, toda la atención. Dolor ocular, también, ¿no? No se olviden chequear glaucoma también. Cefalea postraumática, cefaleas dentro del año de seguimiento, post-TEC, ¿no? Pueden ser comunes inespecíficos, pero si está una cefalea dentro de los 7 días del TEC, entonces hay que descartar un hematoma subdural, epidural, ¿no? Y tener precaución, preguntar siempre, de repente toma warfarina o de los nuevos anticoagulantes, ¿no? También si tiene patología autoinmune, HIV, ¿no? Linfoma, ¿ok? También otra P de painkiller, ¿no? O abuso de nuevos medicamentos, ¿ok? Listo, entonces de una vez vamos ingresando a nuestro tema, que es la migraña. Migraña proviene del vocablo griego emicrania. Ha sido descrito por Hipócrates, nuestro padre de la medicina, ¿no? En el siglo V a.C. Ya explicó los síntomas de un enfermo, que veía una luz extraña, inexistente, luego de lo cual aparecía un dolor muy intenso que afectaba la parte derecha del cráneo y aliviaba con los vientos. Claramente ya nos está definiendo ahí la migraña, ¿no? Aura, hemicráneo, ¿no? El médico Areteo de Capadocia en el siglo II después de Cristo hizo una primera descripción detallada, le llamó la heterocrania. Luego Galeno fue el primero en utilizar la palabra hemicrania, que evolucionó posteriormente en migraña, migraña y posteriormente migraña. Avicena, médico persa, explicó que el dolor se exacerbaba cuando durante la crisis el enfermo realizaba cualquier movimiento, ¿no? O empeoraba, ¿no? Cuando comía, bebía, había intolerancia a la luz, a los ruidos. Thomas Willis, pionero del estudio moderno de la neurología, propuso la teoría vascular de la migraña. ¿Okay? Edward Flotot, 1912, publicó en alemán y polaco su monografía Die Migräne, ¿no? Harold Wolf, John Graham, 1937, demostraron que la ergotamina tenía un efecto vasoconstrictor sobre las arterias temporales. Miren en qué año, ¿no? 1937. Todavía se usa la ergotamina, ¿no? Todavía se usa. Entonces, ¿cómo definimos migraña? Migraña es un desorden complejo, caracterizado por episodios recurrentes de dolor de cabeza, ¿no? De cefalea. Frecuentemente va a ser unilateral y en algunos casos asociado a síntomas visuales o sensitivos, conocidos como aura, ¿no? Que se presentan antes del dolor de cabeza o durante incluso, ¿no? El dolor de cabeza. Va a ser más frecuente en mujeres y tiene un fuerte componente genético, ¿no? Como datos de epidemiología, vamos a ver que afecta a 1 billón de personas a nivel mundial. Todas estas cantantes y este actor sufren de migraña, ¿no? Shakira, Anaí, la hermana de Michael Jackson, ¿no? Y Ben Affleck, sufren de migraña. 3-1, va ganando las mujeres siempre, ¿no? La prevalencia global de la migraña, entonces según la World Health Organization, es alrededor del 10 al 14% de la población. Este dato es súper interesante. Después del ACV, la migraña es la segunda causa de discapacidad neurológica ajustados años de vida, ¿ya? Entonces, predominio, como hemos visto, 2-3/1. Miren, un 20% de inicio infantil. Sí he tenido pacientes, ¿sabes? De 7 añitos, con dolor de cabeza y vómitos, resonancia, todo se le ha hecho, la mamá migrañosa, ¿no? Migraña. ¿Ok? Pico máximo, adolescencia, 15 a 30 años, otros mencionan 35 a 40 años, y tiene una tendencia a desaparecer hacia la menopausia de la mujer, 55, 60 años. Migraña crónica también se ve en 2% de la población, en mujeres de edad media. Impacto económico. Es el trastorno neurológico más costoso en la Unión Europea. 27 millones de euros al año se gastan en migraña, tratamiento para migraña, ¿no? Etiología. 70% de los pacientes tienen un familiar en primer grado con migraña. La migraña sin aura va a ser la más frecuente, 75% de los casos.
¿no? Y va a tener, bueno, este componente heredofamiliar marcado, ¿no? Pero bueno, en la sin aura no es tan marcado como en la migraña con aura, ¿ok? Siempre entonces, felizmente, no es frecuente la migraña sin aura. La migraña con aura, genética importante, ¿no? Migraña hemipléjica, es infrecuente, tiene herencia autosómica dominante, mutaciones en 3 genes, el CACNA1A, ATP1A2, SCN1A. Se ha visto también que hay un polimorfismo, con riesgo en más de 10 cromosomas, ¿no? Hay múltiples fenotipos y variabilidad en respuesta terapéutica y desencadenantes. ¿Qué quiere decir? Que a un paciente, por ejemplo, come chocolate y le da dolor de cabeza, pero otro migrañoso no, porque tiene otro distinto fenotipo, de pronto, ¿no? Igual con los tratamientos, uno les cae bien un medicamento y a otros, ¿no? Otras enfermedades asociadas a migraña, el MELAS, que son citopatías mitocondriales, se asocian a ACVs, ¿no? Pacientes jóvenes, menos de 40 años, tienen migraña y también tienen ya ACVs. CADASIL, que son vasculopatías también familiares, son raras. Muy bien, entonces factores agravantes y precipitantes de la migraña. Definitivamente el estrés psicofisiológico, exceso de trabajo, ¿no? Las preocupaciones, ansiedad, los exámenes, ¿no? Previos, acontecimientos imprevistos, ¿no? Viajes, banquetes, celebraciones sociales pueden desencadenar la crisis de migraña. Tenía un paciente que me decía, no, todavía no sé qué hacer con mi migraña. Estoy en una reunión de lo más feliz y me viene la migraña. O sea que todo, no solamente a veces las preocupaciones, sino a veces también estaba en un estado muy, muy contento, muy alegre, podía desencadenar la migraña, ¿ya? Variaciones hormonales en mujeres, la menstruación, la ovulación, el uso de anticonceptivos orales, ¿no? Eso sí, definitivamente, tener cuidado. ¿Qué más? Alteraciones del ritmo del sueño, ¿no? El insomnio, ¿no? El insomnio, trasnochar, dormir la siesta, a veces que no sabe dormir la siesta, duerme la siesta, y ahí, ¿no? Levantarse más tarde, ¿no? La migraña del fin de semana. Es decir, que cuando el paciente sale de su rutina, ahí también desencadena su migraña. Los alimentos, ¿no? Que también pueden desencadenar la migraña, ¿no? Tenemos los vinos, ¿no? Los quesos, chocolate, el café, a veces la abstinencia o el exceso del café también, ¿no? Entonces uno tiene que estar pensando, a ver, revisando qué comí, no comí, qué puede haber sido lo que le desencadenó, ¿no? Entonces hemos dicho quesos, salchichas, la col fermentada, champiñones, setas, extractos de carne, chocolate, cítricos, ¿no? A veces todos toman jugo de naranja o limonada muy seguido, también están con su dolor de cabeza. Bebidas alcohólicas, definitivamente, ¿no? La peor en nuestro medio, la chichejora, el vino, todo lo que es muy fermentado. El glutamato monosódico también, que es el Ajinomoto, ¿no? El Ajinomoto está en muchos productos, hasta en la mayonesa conocida, la cena, también tiene glutamato monosódico, entonces hay que fijarse y indicarle al paciente, ¿no? Okay, después exceso, abstinencia de cafeína, comidas pesadas, excesivas, empachos, saltarse alguna comida o ayunar, ¿no? Durante varias horas. Algunos por religión ayunan y entonces pues, viene la migraña. También estímulos ambientales, olores intensos, ¿no? Puede ser frituras, gasolinas, un perfume, ¿no? Cosméticos, también lugares cerrados con mucha gente, ¿no? Bares, grandes almacenes, luces brillantes, sol intenso, ¿no? Tenía un paciente que me decía, en la noche solo falta que me dé la luz de un carro y ya no, empieza mi migraña, ¿no? Cambios en la presión atmosférica o del viento, también, ¿no? Viaje de un lado a otro y ya no, dolor de cabeza. Oscilaciones bruscas de la temperatura, frío, calor, ¿no? Fumar o cambiar el tipo de cigarrillos, incluso, o sea, cosas muy, muy, muy triviales de alguna forma, ¿no? Pero que el paciente tiene que ir anotando, viendo qué es lo que le está desencadenando su dolor de cabeza. Otros, trauma craneal, ¿no? Ejercicio físico inhabitual o excesivo, ¿no? El coito, el orgasmo también puede desencadenar, ¿ya? Entonces el TEC, tengo un paciente que viene por TEC, que tiene antecedente de migraña y no se le pasa el dolor de cabeza, pero tiene el antecedente de migraña. Entonces, ¿qué hago? Lo trato como migraña, tiene una tomografía normal, no hay hemorragias, nada. Es igual que tu migraña, sí, pero no sé por qué me golpeó la cabeza y ahora estoy con migraña. Y después, ¿qué pasa? Desencadena, ¿no? Listo, entonces lo que estábamos mencionando, comorbilidades y factores preexistentes asociados. La migraña pues tiene muchas comorbilidades, ¿no? Tiene comorbilidades cardiológicas, psiquiátricas, endocrinológicas, ¿no? Como estamos viendo. En psiquiátricas, ansiedad, depresión, trastorno de pánico, trastorno bipolar. Cardiológicas, foramen oval, permeable, hipertensión arterial, ACV, isquémico se asocia también, prolapso de la válvula mitral. Enfermedades neurológicas, epilepsia, ¿no? Temblor esencial también se asocia. Había un término que se usaba antes, migralepsia, se llamaba migraña con epilepsia, ¿no? Incluso las auras decían que puede ser parte de una crisis, ¿no? Epiléptica. Asma también se asocia a migraña
Y eso hay que tener mucho cuidado. Pregunten siempre si el paciente tiene asma o no, porque un tratamiento que damos para migraña, que es un beta bloqueador, puede dar un espasmo y chao paciente, ¿no? Entonces, después, insomnio, apnea del sueño, enfermedades endocrinológicas, hipotiroidismo, obesidad, enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, fibromialgia, están asociadas a la migraña. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que se trata de un problema de hiperexcitabilidad neuronal, ¿no? Que los hace hipersensibles. Estos pacientes son sensibles a determinados estímulos, ¿no? Cambios en los ritmos biológicos, ¿no? Y son propensos a reaccionar con una tormenta vegetativa y de dolor. Entonces, ¿qué buscamos con la fisiopatología? Que nos explique los pródromos, ¿no? El aura y el dolor, porque eso vamos a ver que presenta nuestro paciente con migraña. Los pródromos se va a deber a una disfunción dopaminérgica y hipotalámica. El aura por la depresión cortical propagada, ¿no? Hiperexcitabilidad, despolarización y difusión de neurotransmisores excitatorios, como son glutamato, aspartato. Y el dolor se va a deber a la activación del sistema trigémino vascular, de núcleos del tronco encefálico con liberación de péptidos inflamatorios, el CGRP, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, el PACAP, es un péptido también de la adenilato ciclasa, la liberación de proteínas A, quinasa A, C, óxido nítrico, y activación del sistema serotoninérgico. Es muy complejo en la fisiopatología de la migraña. Hace unos años tuvimos un congreso de neurología, solo era fisiopatología de la migraña. Imagínense. Entonces, acá una lámina de la activación trigémino vascular, como vemos, ¿no? Hay una activación por el glutamato, la depresión cortical propagada, ¿no? Entonces vamos a ver acá a nivel de la dura madre que hay una ampliación, las terminaciones nerviosas trigeminales que van a liberar el CGRP, ¿no? El PACAP también, también hay degranulación de las células de los mastocitos, ¿no? Y nos van a liberar PGI2, prostaglandina I2, ¿no es cierto? Y con sus respectivos receptores van a liberar o activar la proteína quinasa A, quinasa C, ¿no? Así respectivamente. Entonces, ¿qué nos va a producir? Vasodilatación, ¿no? Entonces, para que entendamos un poquito, redondeando la idea, el circuito de la migraña, vamos a ver que es un bucle de retroalimentación. Hemos dicho que son hipersensibles estos pacientes. Entonces, hay detonantes más genética, ¿no? Estrés, situaciones de estrógenos, mutaciones, ¿no? La parte genética también. Luego, hay una hiperexcitabilidad cortical, ¿no? Generación de la depresión cortical propagada, liberación de los neurotransmisores excitatorios, glutamato, aspartato. Luego la liberación de los péptidos inflamatorios, ¿no? Por activación trigémino autonómica, ¿no? Trigémino vascular. Luego la inflamación neurogénica, vasodilatación, degranulación de mastocitos, y eso va a llevar a una sensibilización periférica y central, ¿no? Y entonces se va haciendo un círculo vicioso, ¿no? En el paciente. Y que si no lo tratamos a tiempo, el paciente puede hacerse crónico, ¿no? Y eso va a complicar el paciente, ¿no? Su estilo de vida y todo. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico que tienen nuestros pacientes? Tienen en un paciente manifestaciones idénticas o variables en un mismo paciente, ¿no? O sea que voy a la consulta y le digo mis síntomas, ¿no? Después va donde otro neurólogo, el otro neurólogo puede poner otros síntomas que está refiriendo el paciente. Lo ve el médico internista y dice, estos neurólogos no se ponen de acuerdo, ¿no? Es una tensional y el otro pone migraña. Es que puede haber también, ¿no es cierto? Puede haber distintas características en un paciente. Puede haber cefaleas mixtas, definitivamente, ¿ya? Entonces, la cefalea va a ser frecuente a primera hora de la mañana, ¿ok? Los pródromos se van a dar en 80% de los pacientes. Antes no se hablaba mucho de esto, ahora sí ha tomado un poco más de importancia y los pacientes se pueden ir dando cuenta, ¿no? Pueden persistir durante el dolor, más frecuente en la migraña común. Acá hay una clasificación práctica que les traigo. Migraña la clasificamos migraña sin aura y con aura. Migraña también puede clasificarse en episódica y crónica. Episódica, menos de 15 días al mes, y crónica, más de 15 días al mes, ¿no? Esta es también la cronología clínica de un episodio migrañoso, ¿no? Hemos dicho pródromo, horas a días, luego puede venir el aura, antes, durante, viene el pico enorme de la cefalea, ¿no? Que puede durar 4 a 72 horas, como vamos a ver los criterios luego, ¿no? Luego el postdromo, ¿no?
horas o días después del ataque de migraña también. Entonces, estamos hablando de los pródromos. ¿Qué síntomas pueden presentar los pacientes? ¿No? Hemos dicho en horas o días antes de la migraña pueden estar. Puede tener alteración del humor, irritabilidad, ¿no? Y alteración también de la conducta. Puede estar hiperactivo el paciente. Puede haber alteración de la memoria y dificultad para denominar, ¿no? Anomia, ¿no? No encuentra la palabra para expresarse. Cansancio, depresión, o también lo contrario, sensación de gran energía, ¿no? Y gran claridad mental. Pueden tener bostezos repetidos, alteraciones del sueño, insomnio o hipersomnia. También puede haber alteraciones del apetito, hambre, sed, ¿no? Antojos, caprichos. Alteraciones de la libido o liguria también pueden presentar nuestros pacientes. Entonces vamos a entrar ya al aura. El aura va a estar en 15 a 33% de los pacientes con migraña. Los síntomas van a ser progresivos, quiere decir de poquito a poco, ¿no? Duración va a ser de 5 minutos a 60 minutos, ¿no? Si un paciente viene y me dice, es que no podía mirar, pero ¿cuánto te duró? No, unos segundos, ¿será aura? No, porque tiene que ser de 5 minutos hasta 60 minutos, ¿ya? Entonces los tipos de aura son visual, sensitivo, motor, las disfasias también. Visual está rojito porque es el más frecuente, el más común, el que más nos van a mencionar nuestros pacientes, ¿no? Es el más común de los síntomas, y estas auras pueden ser como síntomas positivos o síntomas negativos. Síntomas positivos, ¿qué quiere decir? Van a encontrarlo en muchas patologías de neurología de repente. Síntomas positivos quiere decir exageración de la función, ¿no? Y síntomas negativos, disminución de la función, ¿no? Si, por ejemplo, la función es visual, exageración de la función, de repente luces, ver luces que no hay, ¿no? Brillos, destellos. Negativos, que no vea, ¿no? Disminución de la función. Entonces pueden haber así defectos de campo hemianópsico, cuadránticos, homónimos, escotomas centrales, ¿no? Visión de túnel, defectos altitudinales, o sea que vea un campo superior o un campo inferior, ondas de color, ceguera completa podría haber también. Y acá un dato interesante, un aura sin migraña puede haber, ¿no? En pacientes migrañosos un aura, no viene el trastorno visual, pero no viene el dolor de cabeza. Pero en personas mayores, tener cuidado, más si tiene factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, pensar de repente que puede ser un TIA, ¿no? Un ataque isquémico. Entonces esto es lo que ve nuestro paciente con aura visual, ¿no? Medio campo, los destellos, ¿no? En zigzag de colores, ¿no? Una pérdida de la visión central, ¿no? Tal cual. Una zona borrosa, nublada. Así son las auras visuales, ¿no? Así también. Entonces, progresivo hemos dicho, ¿no es cierto? Puede empezar por un rincón del campo visual, ¿no? Y va progresando, mientras va pasando el tiempo, va empeorando. Por donde va pasando, por ejemplo, en este caso, ya no deja ver, ¿no? La visión va a estar alterada, ¿no? Listo. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, en cuanto al cuadro clínico, síntomas asociados, cefalea opresiva. Hemos dicho que más puede ser pulsátil, ¿no es cierto? Pero también hay pacientes que pueden tener cefalea opresiva, ¿no? Hemicrania generalmente, pero también puede ser holocrania, ¿no? Puede haber dolor cervical. Fotofobia, fonofobia, ¿no? Fotofobia, fonofobia y osmofobia. Aunque no están los criterios como vamos a ver osmofobia, creo que en la siguiente clasificación deben tomarlo en cuenta, porque es muy, muy, muy frecuente en un paciente que tiene migraña. Síntomas vegetativos también puede haber, ¿no es cierto? Náuseas 87%, vómitos 56%, diarrea también, ¿no? Malestar general, frialdad, sudoración, taquicardia, bradicardia puede haber, lagrimeo, congestión nasal, enrojecimiento ocular, ¿no? Y también podemos encontrar una pupila de ADI, ¿no? Pupila tónica de ADI con un poco de midriasis, ¿no? Síntomas que son pasajeros. Listo, entonces ahora sí veamos los criterios. ¿Cuáles son? Migraña sin aura. Vamos a ver primero, ¿ya? Migraña sin aura, criterios diagnósticos. Al menos 5 crisis que cumplen los criterios B y D. Pero no nos dicen cuánto tiempo, ¿no es cierto? Tuve una hace un mes, el año pasado también tuve un episodio por ahí, ¿no? 5 episodios, 5 crisis, ¿no? Entonces en B, ¿cuánto dura la cefalea? 4 a 72 horas de duración, ¿no? En C, la cefalea presenta al menos 2 de las siguientes 4 características. Localización unilateral, carácter pulsátil, dolor de intensidad moderada o grave, ¿no?
empeora o impide llevar a cabo la actividad física habitual. Por ejemplo, andar, subir gradas, ¿no? Esto es bastante típico. No, no puedo, me duele peor. Si subo o bajo las gradas, me duele peor el dolor de cabeza, ¿no? Listo. Entonces, en el punto D, al menos uno de los siguientes síntomas durante la cefalea: náuseas, vómitos, ¿no? Fotofobia y fonofobia. Uno, los dos o los dos, ¿no? Y en E, no atribuible a otro diagnóstico, ¿ya? Entonces esto, tener cuidado. Si no hay nada que explique el dolor de cabeza, entonces consideramos migraña, ¿ya? Migraña con aura, criterios diagnósticos: al menos 5 crisis que cumplen los criterios B y C. Uno o más de los siguientes síntomas de aura completamente reversibles, ¿no? Puede ser auras visuales, sensitivos, ¿no? Los sensitivos, por ejemplo, son parchados, ¿no? Se me abre un poco la mano, un poco la zona del brazo, del hombro, o empezó en el brazo, pero ese ya se pasó y ahora está en la mano, del hormigueo, ¿no? Del habla o del lenguaje, también, ¿no? Dificultad para expresarse muchas veces. Motores, troncoencefálicos, retinianos son extremadamente raros. En C, al menos 3 de las siguientes características: propagación gradual de al menos uno de los síntomas de aura durante un periodo mayor a 5 minutos, hemos dicho de 5 a 60 minutos, ¿no? Se suceden 2 o más síntomas de aura. Puede ser, primero viene el aura visual y de pronto empieza con la disfasia, o de repente con los síntomas sensitivos, ¿no? Entonces, cada síntoma de aura tiene una duración de 5 a 60 minutos. Al menos uno de los síntomas de aura es unilateral, ¿ya? Al menos uno de los síntomas de aura es positivo. Ya hemos explicado lo que es positivo, ¿no? El aura está acompañada de o le sucede en los siguientes 60 minutos una cefalea, ¿ya? Criterio D, no atribuible, ¿no?, a otra patología, a otro diagnóstico, ¿ya? Entonces, tener en cuenta esos criterios. Ahora, criterios de migraña crónica. Migraña crónica va a ser una cefalea de durante 15 días o más al mes, durante al menos 3 meses, ¿no? Mínimo 8 días al mes de estos dolores, por más de 3 meses, el dolor ha de cumplir criterios de migraña, ¿ya? Mejora con un fármaco sintomático específico, que puede ser los triptanos o ergóticos. Listo. Entonces, ¿pero qué otros síntomas que presenta el paciente nos van a hacer sugerir otro diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, amaurosis. ¿Qué es amaurosis? Amaurosis. Ajá, ese es nuestro término médico, es decir, ceguera, ¿no es cierto? Amaurosis de segundos de duración, de segundos a minutos de duración, ¿no es cierto? Puede ser una amaurosis fugaz, ¿no? De repente no es una migraña, sino algún otro problema oftalmológico, vascular, ¿no? Después una arteria temporal inflamada, indurada, en la tercera edad. No se olviden, palpar, ¿no? Examinen a su paciente, ¿no? Meningismo, ¿no? Puede ser meningitis, hemorragia aracnoidea, ¿no? Entonces, pero si no le buscamos los signos meningios, entonces pues no vamos a encontrar, ¿no? Alteración del estado de alerta, ¿no? Compromiso de sensorio, que el paciente está letárgico. Si es que hay fiebre, pérdida de peso, dolor muscular, malestar general, hay algo más ahí. Y con mayor razón si el paciente está presentando convulsiones. Muy bien, entonces, estudios complementarios. El diagnóstico debe basarse, como hemos dicho, en la anamnesis y la exploración física. No suelen ser necesarios estudios complementarios, ¿ya? Los estudios de neuroimagen, tomografía y resonancia son recomendables tras un primer episodio de migraña con aura, principalmente si son atípicos, ¿ya? Recomendación: si viene por primera vez un paciente con dolor de cabeza y vómitos, hagan una neuroimagen, ¿ya? Porque cefalea con vómitos puede ser un signo de hipertensión intracraneal. Y la migraña vienen con dolores severos, ¿no? No vienen con dolor leve, vienen con dolor severo, ¿ya? Se recomienda en pacientes con hipercoagulabilidad, en pacientes con auras atípicas o prolongadas. El electroencefalograma, veo en pacientes que han tenido cuadros sugerentes de convulsiones, ¿no? Velocidad de sedimentación globular y PCR si estamos sospechando de una arteritis de la temporal. Esto en personas más mayores. Esta es una herramienta que se recomienda usar, se llama el cuestionario MIDAS, ¿no? Les vamos a preguntar al paciente, por ejemplo, ¿cuántos días en los últimos 3 meses ha faltado al trabajo o a la escuela a causa del dolor de cabeza, ¿no? Y así una serie de preguntas que hay que sacar
el puntaje y ver, ¿no?, la incapacidad que tiene el paciente. Tenemos grado 1, 2, 3 y 4. En 4, incapacidad grave con más de 20 puntos, ¿no? Entonces hay que tratar de aplicar estas herramientas también. Muy bien, entonces vamos a entrar ya al tratamiento. Muchas veces nuestros pacientes vienen repetidamente por emergencia. Ay, este paciente, ya estamos ya mirándolo un poco mal. Otra vez está regresando, ¿no? Entonces el paciente se siente desatendido, incomprendido, estresado. Su dolor de cabeza es real, ¿no? Su dolor de cabeza es realmente muchas veces muy fuerte, ¿no? Y entonces ya estamos diciéndole otra vez con su dolor de cabeza, bueno. Entonces, pero también de repente no lo estamos tratando en forma adecuada, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser el tratamiento? El tratamiento debe ser individualizado, ¿no? Viendo las características que tiene cada paciente, ¿no? Si es obeso, si es delgado, si tiene insomnio, hay que ver, ¿no?, qué otras comorbilidades, y eso lo vamos a sacar con la anamnesis del paciente, ¿no? Hay que explicarle también al paciente que se trata de una enfermedad recurrente y episódica, ¿no? Generalmente va a tener días libres de dolor, temporadas libres de dolor, incluso años libres de dolor, puede ser, ¿no? Pero hay temporadas que viene insomnio, problemas, preocupaciones, estrés, y empieza otra vez a desencadenarse sus migrañas, ¿no? Entonces el paciente tiene que aprender a reconocer sus desencadenantes, ¿no? Y para que los evite, ¿no? El paciente debe tomar medidas para mantener hábitos de vida regulares, levantarse a una misma hora, dormir a una misma hora, por lo general, ¿no? Tratar de alimentarse a la misma hora. Entonces, la vida del paciente con migraña debe ser algo rutinaria, ¿no? Muy bien. Entonces, pero recordemos que los más grandes desencadenantes de crisis de cefalea tensional o migraña son estrés y falta de sueño. Y en eso hay que trabajar también con los pacientes, ¿no? Tenemos tratamientos no convencionales, como son las terapias de relajación, neuromodulación y cognitivas conductuales, ¿no?, que pueden considerarse. También otros, como acupuntura, homeopatía, no han demostrado eficacia. Sin embargo, en la práctica clínica, nosotros, bueno, enviamos también a los pacientes a medicina complementaria y muchos vienen refiriendo mejoría, ¿no? Normalmente no pueden tomar la medicación, los analgésicos, son alérgicos a los AINES, o tienen algún otro factor, o gestantes, ¿no? Entonces son opciones terapéuticas, ¿ya? Entonces el tratamiento, vamos a tener los grupos sintomáticos o abortivos o del cuadro agudo, ¿no? Y preventivos o profilácticos, ¿no? Vamos a ir desglosándolo un poquito más adelante. La toxina botulínica, también el Botox, ¿no?, conocido Botox, toxina botulínica A, migraña crónica, ha demostrado ser útil. Ya, de hecho, en Arequipa se está poniendo también el Botox para la migraña y está dando buenos resultados, ¿no? Los nuevos tratamientos, anticuerpos monoclonales contra el receptor del CGRP, del gen relacionado con el gen de la calcitonina, erenumab, fremanezumab, galcanezumab, y hay otros más, ¿no? Tenemos también los agonistas de la serotonina, 5-hidroxitriptaminas, uno ese, ¿no? Los ditanes, ejemplo el lasmiditan, ese no tenemos en nuestro medio. Los anticuerpos monoclonales tampoco tenemos en nuestro medio, pero hay que ir conociéndolos, ¿no? Hay que ir conociéndolos. Los antagonistas del receptor del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, rimegepant, ubrogepant, y otros más. El que tenemos en nuestro medio es el rimegepant, conocido Nurtec, se llama. Una pastilla cuesta 80 soles. Y hay que tomar interdiario, ¿ya? Entonces son medicamentos nuevos, algunos ya están apareciendo en nuestro medio, pero son muy costosos, ¿ya? Entonces el paciente tiene que reconocer qué es lo que le desencadena. En la web han salido unos lentes que nos puede ayudar también a los pacientes migrañosos, ¿no? Lentes con filtros de luz, ¿no? Filtros L41 nos mencionan en la internet. Habría que probar a ver qué tal, ¿no? Las bandas, ¿no? Las bandas de gel, a veces hay como cascos, y los metes al refrigerador fríos, y eso también le ayuda mucho al paciente con migraña, ¿no? Son estrategias que hay que ver, ¿no? A veces se ponen esto y se echan a dormir y se acabó, ¿no? Un cuarto oscuro y mejoran mucho su migraña, sin tener que estar tomando pastillas también, ¿no? Muy bien. Entonces estamos hablando del tratamiento sintomático de las crisis de migraña, ¿no? Tratamiento sintomático, cuando el paciente viene con una crisis aguda, ¿no? Los abortivos que decimos. ¿Cuáles son los objetivos cuando tenemos un paciente que viene así con dolor? El control debe ser rápido y por completo. Eso es lo que tenemos que tratar de lograr, ¿no? Que el paciente retorne rápido a sus actividades diarias.
Ojalá que fuera con una sola dosis, ¿no? Que tenga mínimos efectos adversos y que sea costo efectivo, ¿no? ¿Cómo se clasifican los fármacos para tratamiento agudo? ¿No? Tenemos fármacos no específicos y fármacos específicos. Los específicos, AINES, ¿no? Todos los AINES nos van a ayudar, ¿no? Paracetamol también tendríamos que agregar acá. Los específicos tenemos ergóticos, como la ergotamina, los triptanos y también los gepantes y ditanes, ¿ya? Estos vamos a verlos que también van a estar en los preventivos, los gepantes, ¿ya? Principios, entonces, pronto tratamiento. Mientras más pronto tratemos al paciente que esté con una crisis de migraña, mejor pronóstico para el paciente. Igual que el estatus convulsivo. Van a darse cuenta, mientras mejor, más pronto lo cortemos el estatus convulsivo, mejor pronóstico para nuestro paciente, ¿ya? Entonces, pronto. Escoger el adecuado de acuerdo a la severidad también del cuadro que presenta el paciente. Combinar. En medicina combinamos mucho, ¿no? Tratamientos para hipertensión arterial se combinan, medicamentos para tuberculosis se combinan, migraña no es la excepción, así es que también combinamos, ¿no? De repente un AINE con un triptán podemos también combinar, ¿ya? Si hay náuseas, hay que tratarlas también definitivamente. Podemos usar la metoclopramida, el ondansetron, ¿no? Podemos usar la prochlorperacina, ¿no? Si es que hay náuseas, vómitos, entonces no se recomienda el tratamiento oral, sino endovenoso. Spray nasal también usan en otros medios, ¿no? Lo otro, como en el estatus convulsivo, tratemos de usar dosis máximas también. Dosis máximas para cortar mientras más pronto, mejor, ¿no? Entonces, acá les traigo esta tabla, que es de los medicamentos que se usan para tratamientos agudos. Tenemos de primera línea, segunda línea y tercera línea, ¿no? De primera línea son no específicos, AINES, el acetaminofén, ¿no? Segunda línea tenemos triptanas, combinaciones de medicamentos con antieméticos, ¿no? Y tercera línea son específicos, ¿no? Gepantes y ditanes, ¿no? Las contraindicaciones, ¿no? De los AINES, gastritis, úlcera gástrica, cuidado con los falla cardíaca, ¿no? Hipertensión arterial, ibuprofeno, por ejemplo, es muy bueno para el dolor, pero puede subir la presión, ¿no? Las úlceras gástricas, ¿ok? Tenemos ahí los efectos adversos. El paracetamol, problemas hepáticos, ¿no? ¿Ok? De segunda línea, los triptanos, eventos cardiovasculares, ¿no? Este es un artículo del año 2025, por ejemplo, acá ya no me ponen ni la ergotamina, ya no lo mencionan, ¿no? De frente, triptanos, ¿no? ¿Por qué? Porque la ergotamina produce vasoconstricción de los vasos cerebrales, pero también de los vasos del corazón. Entonces, un poco se están dejando de usar, ¿no? Se usan más los específicos que son los triptanos, ¿no? Y bueno, a ver qué más recalcar acá de los gepantes, el rimegepant, ubrogepant, el que tenemos es el rimegepant. Podemos ver que un efecto adverso o contraindicado si es que hay daño hepático severo, ¿no? O problema renal también, pueden dar sueño, mareo, un poco, ¿no? Los ditanes, las Militan no tenemos en nuestro medio, ¿no? Da mucha fatiga, sedación, parestesias, mareos, debilidad muscular, hipertensión, bradicardia, o sea que siempre hay efectos adversos y siempre todo eso hay que valorar en los pacientes, ¿no? Si funciona con lo más sencillo que es AINES, si no es muy seguido el uso que está teniendo estos medicamentos, pues usemos lo más sencillo. Si funciona con lo más sencillo, en buena hora, ¿no? Todos estos analgésicos, vamos a ver que se recomienda su uso. No se recomienda por más de 8 días al mes. Ahí me falta ponerle no, por favor, aclárenlo bien. No más de 8 días al mes. Lo otro que no hay que usar en emergencias son codeína y tramadol, opioides, ¿ya? O sea que le va a pasar el dolor, pero a las 48 horas va a regresar el paciente. Producen rebote, codeína y tramadol. Evitemos, ¿ya? Evitemos y puede dar dependencia, principalmente el tramadol, ¿ya? Entonces no se recomienda su uso por más de 8 días al mes de los analgésicos. Si es que están necesitando más de estos días para calmar su dolor, entonces definitivamente tenemos que usar los preventivos, ¿ya? Listo. Entonces, acá también tenemos los fármacos específicos, ¿no? Para el tratamiento agudo, los triptanos. Tenemos almotriptán, L-triptán, frobatriptán, naratriptán, rizatriptán, sumatriptán,
oral, sumatriptán o asociado con naproxeno, nasal, ¿no? Pero en nuestro medio tenemos estos dos, el TRAS, que viene naproxeno con sumatriptán, ¿ya? Viene 500 de naproxeno y sumatriptán 85 miligramos, y el Keval, el L-triptán, ¿ya? Cuidado, contraindicaciones en cardiopatía coronaria, en ACV isquémico, hipertensión no controlada, migraña hemipléjica con aura, migraña con aura del tronco encefálico, ¿ya? Porque también producen vasoconstricción, ¿no? Tener cuidado. Listo, ¿qué más? Seguimos con fármacos específicos del tratamiento agudo. Tenemos la dihidroergotamina, esto ya sería endovenoso, no tenemos en nuestro medio los gepantes y las militam, ¿no? Entonces también contraindicados en cardiopatía coronaria, ACV isquémico, hipertensión arterial no controlada, enfermedad vascular periférica, ¿ya? Los gepantes se menciona que no producen vasoconstricción, sería una muy buena opción, ¿no? En pacientes que tienen estas patologías. Pero bueno, tenemos solamente en nuestro medio el Rimegepant y son muy costosos, ¿no es cierto? Solamente tener cuidado, función hepática y función renal. ¿Ok? Tratamientos preventivos, vamos a entrar ya. Los objetivos: reducir frecuencia, duración, severidad, discapacidad del paciente. Reducir el abuso de medicación y los ingresos por emergencias, ¿no? Mejorar calidad de vida, ¿no? Clasificación, también no específicos y específicos, ¿no? Recomendaciones: iniciar con dosis bajas y con medicamentos no específicos, de acuerdo a comorbilidades del paciente y efectos adversos. Se puede combinar fármacos específicos e inespecíficos, ¿ya? Se puede combinar. Listo. Entonces, ¿cuándo vamos al tratamiento preventivo? ¿En qué pacientes? ¿No? Cuando el paciente tiene más de 2 episodios de cefalea al mes intensos e incapacitantes, o más de 4 episodios al mes. ¿Ya? No vamos a esperar que esté haciéndose más frecuente o que se vaya a hacer crónico para recién dar el tratamiento preventivo, ¿no? Cuando el dolor de cabeza dura más de 24 horas, ¿no? 24, 48, 72 horas, está en emergencia el paciente y no le calma el dolor de cabeza, ¿no? Pacientes con aura prolongada, están descritas, más de 60 minutos, están con dolor, con el trastorno visual o a veces, ¿no? El problema del lenguaje, miparesa, ¿no? Si es una migraña del tronco encefálico, epilepsia, definitivamente tenemos que dar un tratamiento preventivo. Cuando hay abuso de medicamentos abortivos, más de 2 veces a la semana, hemos dicho no más de 8 veces al mes, deben tomar los analgésicos, ¿no? En el cuadro agudo. Cuando no funcionan los medicamentos abortivos, cuando no puedo usar medicamentos abortivos por algún motivo, ¿no? Alergias, embarazo, ¿no? O hay personas que ahí no quieren ni tomar, ¿no? Analgésicos, no, mi estómago, no, mi riñón, soy hipertenso, ¿no? ¿Cuándo vamos a considerar éxito? Cuando hay una mejoría de la intensidad y frecuencia del dolor en 50%. Pero los últimos artículos son más exigentes, ¿no? Dicen dolor cero para nuestros pacientes con migraña. No al 50%, sino dolor cero. Duración del tratamiento, de 3 a 6 meses. 3 a 6 meses. Antes decía mínimo 3, ¿no? Cada vez se va extendiendo más. Un último artículo de 2026 dice que por lo menos 12 meses para que no regrese el dolor, ¿ya? Claro que hay que escoger siempre pacientes, siempre con criterio, ¿no? El 30-40% de los pacientes con migraña episódica van a requerir un tratamiento preventivo. Un buen número, ¿no? Sí. Consulta, ¿a qué se refiere con migraña del tronco encefálico? Migraña del tronco encefálico son cuando tienen auras del tronco encefálico, ¿no? A eso se refiere. Tratamientos preventivos de primera línea. Entonces estamos en preventivos, ¿no es cierto? De primera línea, segunda línea y tercera línea. En primera línea tenemos acá unos no específicos y en tercera línea también tenemos no específicos. ¿Qué quiere decir no específicos? Que han sido creados para cualquier otra cosa menos para la migraña, ¿ya? Por ejemplo, betabloqueadores, más ha sido para problemas cardiológicos, ¿no? Hipertensión arterial, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos propanolol, metoprolol, angiotensina, bloqueadores del receptor de angiotensina, como el candacertán, antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, pero son de primera línea, ¿no? Pero cuidado con las contraindicaciones, les voy a preguntar en su examen, ¿no? Entonces, ya saben, ¿no? Si tiene el paciente asma, no le voy a dar propanolol, tendré que escoger otro, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces, tener en cuenta las contraindicaciones y los efectos adversos, ¿ya? Propanolol, entonces, contraindicado en asma. Contraindicado, no dice que ten cuidado, no, dice contraindicado, ¿no? Tener cuidado si tiene enfermedad ya cardiovascular. Efectos adversos, gastrointestinales, ¿no? Molestias gastrointestinales, fatiga, trastornos del sueño o alteración del patrón del sueño, ¿no?
Después, otro usado, por ejemplo, es la amitriptilina. Tener cuidado si hay daño hepático, ¿no? Contraindicado. Y si está usándose con monoaminoxidasa, inhibidores de la monoaminoxidasa, los IMAO, o otros antidepresivos de los IRS, ¿no? Ok. La amitriptilina da mareo, ¿no? Fatiga, dolor de cabeza, ¿no? Ok. Después, otros de tercera línea que hay que tener en cuenta porque son los que tenemos en nuestro medio, que son no específicos. Tenemos el topiramato, por ejemplo. Otro más usado también es el ácido valproico, ¿no? Después la venlafaxina, antidepresivo, flunarizina. Topiramato y ácido valproico son de tercera línea, pero también muy usados en nuestro medio, porque es con lo que contamos, ¿no? Topiramato, por ejemplo, tener cuidado si hay cálculos renales, glaucoma, ¿no? Eso tener cuidado. Y da frecuentemente parestesias. Algunos lo dejan de tomar porque se asustan un poco y tienen hormigueo. Hay que advertirle al paciente, ¿no? El ácido valproico, por ejemplo, produce plaquetopenia, caída del cabello, puede dar temblor, ¿no? Sobrepeso. Entonces, un paciente que está con sobrepeso o obesidad, prefiero darle topiramato, ¿no? Porque el ácido valproico me lo va a hacer subir de peso. Y el topiramato se está usando por endocrinología también para baja de peso, ¿no? Muy bien, entonces, y en los específicos tenemos los anti-CGRP, ¿no? Los gepantes y la toxina botulínica, que eso se ha dado muy buen resultado para la migraña crónica, ¿no? Tenemos acá todavía los tratamientos preventivos, que lo que quería mencionar es que no están en nuestro medio, pero tenemos para migraña episódica y para migraña crónica, se usan, ¿no? Yo les había mencionado el erunumab, fremanezumab, galcanezumab, todos estos, España, Estados Unidos ya lo tienen. Y su uso es subcutáneo y cada 12 meses o cada 4 semanas o 12 semanas. Muy favorable para el paciente, pero muy costosos también, ¿no? Ya, después, entonces, estas son las opciones que hemos mencionado: antidepresivos, antihipertensivos, anticonvulsivantes, ¿no? Los de la vía del CGRP. También esto están mencionando, la memantina. ¿Alguien sabe para qué se usa la memantina? ¿Para qué? La memantina se usa para la demencia moderada, ¿no? Y también se está viendo estudios para como un antagonista de la NMDA, ¿no? N-metil-D-aspartato, que se está usando también, la toxina botulínica y los triptanos, ¿no? Entonces es un recuerdo de los preventivos. Entonces, paliativos también se están usando, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa sí hay un lugar ya que hacen estimulación magnética transcraneal, ¿no? Pulsos, ¿no? Únicos, ya está aprobado por la FDA para tratamiento agudo y preventivo, ¿no? El nervio supraorbitario también se va a estimular mediante un dispositivo tipo diadema, se llama el Cefali. Aplicado 20 minutos diarios exclusivamente para la prevención, también está aprobado, ¿no? Y otros medicamentos que pueden ayudarnos, coenzima Q10, magnesio, riboflavina, ¿no? Presentan evidencia clínica modesta, pero un perfil de bioseguridad altamente favorable. Entonces, como les digo, hay que escoger qué paciente le vamos a recetar qué cosa, ¿no? Entonces, este es un cuadrito, un algoritmo interesante para el tratamiento de la migraña, ¿no? Entonces, tenemos por este lado, en la mayoría de los casos, si tenemos un paciente con dolor moderado, que usamos un antiemético más un AINE. Si alivia del dolor, perfecto, mantenemos la pauta, ¿no? Si no calma el dolor, nos vamos a pasar para este lado, ¿no? Dolor intenso, usamos triptanes. Pero se ha visto que hay triptanes en nuestro medio y no estamos usándolos. Usamos más el tramadol, ¿no? La codeína, lo cual está mal, ¿no? Tenemos que educarnos en eso, ¿ya? Entonces, preferir usar el triptano oral. Si es que hay vómitos, nasal o subcutáneo. Ya. Si es dolor rebelde, cambio de triptán, asociar AINE y triptán, y los ergóticos lo ponen al final, ¿no? Un poco. Muy bien. Entonces, recuerden que si hay vómitos también hay que ver las formas endovenosas. Situaciones especiales. Por ejemplo, en niños usamos paracetamol, sumatriptán, almotriptán se podría usar. Sumatriptán es lo que tenemos en nuestro medio. En el embarazo, ¿qué vamos a usar? Paracetamol, sumatriptán también se podría usar. Ahora prolongada o migraña hemipléjica, AINES, ¿no? Riesgo vascular, edad, sexo, ¿no? De personas mayores, hipertensos, tabaquismo o dolores depresivos, cardiopatías coronarias, AINES de preferencia, porque todos los demás pueden producir vasoconstricción, ¿ya? Entonces, este es el algoritmo clínico optimizado. Monitoreo, ¿no? Tenemos que estar constantemente chequeando a nuestro paciente.
Como les mencioné, hay que usar herramientas, ¿no? Diarios, el MIDAS, ¿no? De discapacidad, HIT6 son otros también. A los 3 meses de que hace necesidad un tratamiento debe venir, ¿no es cierto? Si es que no está funcionando, podemos cambiar a otra terapia, ¿no? O toxina botulínica. Pues se puede combinar, como hemos mencionado. Y bueno, entonces hay que extender el tratamiento. Se está hablando incluso, como les mencioné, hasta 12 meses antes de considerar la pausa, ¿ya? Eso es lo importante de acá. Hasta 12 meses con tratamiento a largo plazo. Ya, entonces es la última diapo de migraña, ¿ya? Entonces, ¿qué complicaciones puede tener nuestro paciente con migraña? Uno, estado migrañoso. Más de 72 horas con dolor persistente, ¿no? Aura persistente sin infarto, ¿no? Más de 60 minutos, 2, 3 días y está con el aura, ¿no? El infarto migrañoso, también. Lo hemos visto, por ejemplo, mujeres jóvenes, migrañosas, fumadoras, que toman píldoras, ¿no? Entonces, son factores de riesgo que se van sumando, más que se estresó, ¿no? No durmió bien y entonces pues están con su dolor de cabeza, ¿no? Y la epilepsia migrañosa. Hay pacientes, ¿no? Que vienen por crisis convulsiva, pero días antes han estado con cefalea tipo migraña, ¿no? El infarto migrañoso, entonces lo vemos. Les cuento un caso rápidamente. Un paciente joven, tenía una entrevista de trabajo, migrañoso, 28 años, joven. Y estaba con dolor de cabeza y se tomó 2, 3 ergotaminas de una, ¿no? Se automedicó. Y después ni llegó a la entrevista de trabajo porque empezó con vómitos, mucha inestabilidad para la marcha, no podía mantenerse ni en pie, diarrea también hemos mencionado, ¿se acuerdan? Estaba con un estatus migrañoso, pero que se complicó con un infarto migrañoso. Se le hizo de todo, resonancia, se buscó enfermedades autoinmunes. Su único factor de riesgo fue que tenía migraña, que sufría de migraña, ¿ya? ¿Y qué migraña? Migraña con aura, es la que más se va a asociar. Y miren, un infarto en el lóbulo cerebeloso izquierdo, ¿ya? Entonces, no es un simple dolor de cabeza, la migraña, ¿no? Entonces, hay que tratarla bien, evitar que se cronifique, ¿ok? Y comprendamos un poco más a nuestros pacientes, porque realmente muchas veces son incomprendidos, piensan que se están inventando a veces, pero no, sí, en verdad les está doliendo su cabeza, ¿no? Listo, muy bien. Siguiente tema, que debo hacer más rápido, no se preocupen, es cefalea tensional. A ver, ¿me lo pones? Hasta ahí. ¿Hasta ahí? Ah. Ya, este es más cortito. Listo. Cefalea tensional, entonces. La otra cefalea que es muy frecuente también. Bueno, eso es todo lo que vamos a ver, pero es una diapo por cada una de esas cositas, no se asusten. Vamos a ver generalidades, epidemiología, fisiopatología un poquito, etiología, cuadro clínico, criterios clínicos, cefalea tensional, eso sí creo que es lo más importante. Examen físico, diagnóstico, diferencial, tratamiento, complicaciones. Entonces, en cuanto a generalidades y epidemiología, las cefaleas constituyen el 1 al 4% de todas las atenciones por emergencia, como les había mencionado. La cefalea tensional es la cefalea más frecuente. Sin embargo, si uno busca, no hay muchos artículos de investigación, así como la migraña. La migraña tú encuentras 50.000. De cefalea tensional, 5.000, ¿no? Entonces, es la cefalea más frecuente, pero quizá no por las complicaciones que quizá tiene más la migraña, ¿no? Pero vamos a ver que también tiene su importancia. Entre el 30 y el 78% de la población la padece en algún momento de su vida, ¿ya? La cefalea tensional. Se puede iniciar en la adolescencia, pero su pico va a ser hacia la 4ª década de la vida y hasta la 6ª década de vida. Predominio mujeres también, femenino 3 a 2 sobre varones. Entonces vamos a ver que comparte factores de riesgo, ¿no? Comorbilidades, desencadenantes, cuadro clínico también comparte un poquito y el tratamiento también comparte con la migraña. Y también comparten pacientes, ¿no? Porque un paciente puede tener ambos tipos, como ya habíamos mencionado, ¿no? Puede ser tensional o también puede tener migraña en un mismo paciente, ¿ya? La fisiopatología es compleja, ¿no? Multifactorial, ¿no? Varían de una persona a la otra, ¿no? Alguno la carga laboral, otro el insomnio, ¿no? Factores ambientales van a estar más relacionados con la forma episódica y en la forma crónica más una parte genética, ¿ya? Entonces también se postula que hay una sensibilización periférica y central, ¿no?
Entonces, ¿qué va a pasar? Hay una activación o sensibilización periférica de los nociceptores miofaciales y esos estímulos prolongados nos van a llevar a la transición de la cefalea tensional episódica a la crónica, ¿no? Entonces, en una cefalea tensional crónica, los estímulos normalmente no dolorosos se van a interpretar erróneamente como dolorosos, ¿no? Y esta señal dolorosa continua va a inducir sensibilización central, ¿no? Esto va a aumentar el aumento de la estimulación nociceptiva de las estructuras supraespinales, que va a llevar a una mayor facilitación y una disminución de la inhibición de la transmisión del dolor a nivel del asta dorsal de la médula espinal y el núcleo del trigémino, ¿no? Con incremento de la actividad muscular pericraneal, ¿no? Etiología. El estrés puede causar la contracción de los músculos del cuello y el cuero cabelludo, aunque no hay evidencia que confirme que el origen del dolor sea una contracción muscular sostenida. ¿Qué otros factores? ¿No? El estrés físico, emocional, ansiedad, el consumo de alcohol, café, el consumo del tabaco, ¿no? La cafeína en exceso, abstinencia también, ¿no? Es muy parecido también a lo de migraña. Resfriados, gripe, infección de los senos paranasales también se mencionan, problemas dentales, fatiga visual, ¿no? Mucho trabajo en computadora de repente. Mala postura también, ¿no? Como vemos acá esta abuelita, que se duerme en el sillón de repente colgando la cabeza muchas veces, ¿no? Entonces es preferible que se recueste en su camita, ¿no? Entonces eso para prevenir. Depresión y fatiga. ¿Cómo va a ser el cuadro clínico? Puede iniciar a cualquier edad, desde la infancia hasta la senilidad. Frecuente en mujeres en edad media, como hemos dicho, ¿no? Es la cefalea de novo, o sea, nueva, ¿no? Que está empezando en la tercera edad, ¿no? Inicio insidioso, poco a poco. Intensidad leve a moderada y bilateral en el 90% de los casos, a diferencia de la migraña que hemos dicho que es moderada, severa, unilateral, ¿no? Se localiza en la región, puede ser frontal, temporal, la zona del vértex, occipital, cervical, ¿no? En el cuello. Opresiva, ¿no? El paciente nos puede decir muchas cosas, ¿no? Es como un casco en la cabeza, un gran peso, hormigueo o electricidad, ¿no? Nos pueden decir así. Quería recordarles que el inicio de el dolor de cabeza en mayores de 50 años es una bandera roja, ¿no? Pero sí vemos que es frecuente en la tercera edad, ¿no? También que otras molestias que nos pueden referir los pacientes es sensación de plenitud, tirantez, opresión, ¿no? Presión, sensación de una banda que le está apretando o que se sienten aprisionados por un tornillo, ¿no? Todos esos términos nos pueden decir los pacientes, ¿no? ¿Ok? La frecuencia y duración van a ser variables, ¿no? De estos pacientes. Empeora con el paso del día, ¿no? Falta de sueño, el estrés físico emocional. Entonces, por la noche, por la tarde va a ser peor, ¿no? Un poco va a empeorar el dolor de cabeza, pero no llega a ser como una migraña. Empeora o se asocia al insomnio, ansiedad, depresión, mareo, ¿no? No hay pródromos, como dijimos que había en la migraña, no empeora con valsalva, con el movimiento, con el esfuerzo físico, ¿no? Y hay overlap con la migraña, como hemos dicho, ¿no? Cefalea tensional, que empieza con dolor en el cuello y después puede desencadenar la migraña. Ya está. Estos son los criterios clínicos de la cefalea tensional. Tenemos en episódica y crónica. La episódica se divide en dos, en infrecuente y frecuente, ¿ya? Migraña era 5 episodios, decía, ¿no? Acá en cefalea tensional dice al menos 10 episodios de cefalea, que aparezcan de media menos de un día al mes, menos de 12 días al año y que cumplan los criterios B y D, ¿no? Acá la duración es de 30 minutos a 7 días, hasta 7 días, media hora hasta 7 días. ¿Cuánto dijimos en migraña? 72 horas, ¿no? Hasta 72, miren, migraña es menos que la tensional, ¿no? Hasta 7 días. Al menos 2 de las siguientes 4 características: localización bilateral, calidad opresiva o tensiva, no pulsátil, intensidad leve o moderada, no empeora con la actividad física habitual, como andar o subir escaleras, como lo hacía la migraña, ¿no? Ambas características siguientes, sin náuseas ni vómitos. Puede asociar fotofobia o fonofobia, pero no ambas, ¿no? Sin mejor explicación por otro diagnóstico, igual en el criterio E, ¿no? La cefalea episódica frecuente, al menos 10 episodios de cefalea que ocurren en media 1 a 14 días al mes, durante más de 3 meses, ¿no? Más de 12 y menos de 180 días al año, que cumplan los criterios B y D que hemos mencionado, ¿ya? Entonces, una cefalea tensional dice no pulsátil, ¿no? Pero últimos artículos nos dicen que puede ser pulsátil, pero es que acá también nos dice 2 de los 4, ¿no?
De repente no tiene esta característica, pero sí otros, ¿no? Entonces podría ser pulsátil, más gradual en su inicio que la migraña, más estable que la migraña, no va a ir a progresar a un dolor severo, más duradera, hasta 7 días, y menos severo, ¿no? Eso para recordar. Listo. Ahora, criterios para la cefalea tensional crónica. Se presenta de media más de 15 días al mes, durante más de 3 meses, más de 180 días por año y cumple los criterios B y D. Duración de minutos a días sin remisión, de minutos a días. Algunos acá ponen horas a días, ¿ya? Al menos 2 de las siguientes 4 características. Localización bilateral, calidad opresiva o tensiva, no pulsátil, intensidad leve a moderada, no empeora con actividad física habitual como andar o subir escaleras. Ambas de las siguientes. Solamente una, o fotofobia o fonofobia. Miren esto, en crónica puede haber náuseas, ¿ah? Como migrañas, ¿ya? ¿Listo? Ni náuseas moderadas o intensas ni vómitos, leves, ¿ya? Sin otra mejor explicación por otro diagnóstico, ¿ya? Entonces, más de 15 días por más de 3 meses a la crónica. En el examen físico, no se olviden tomar signos vitales siempre, ¿no es cierto? Signos vitales deben ser normales. De repente ustedes detectan hipertensión arterial, ¿no? Algo más pueden detectar ahí. El examen neurológico debe ser normal, ¿no? Puede haber dolor en el cuero cabelludo, el cuello, ¿no? Los músculos cervicales superiores. ¿Listo? El dolor no debe producirse sobre las arterias temporales, como vemos aquí, sino si observamos estas arterias, no todas más dilatadas, tortuosas, ¿no? Entonces puede ser una arteritis de la temporal, ¿no? Una vasculitis de vasos grandes. También debemos buscar rigidez de nuca, asociada con la irritación meningia, ¿no? No se olviden, entonces buscar signos meningios, ¿no? Hace un tiempo también tuvimos una paciente que estaba viniendo como 4 o 5 veces por emergencia, que le duele, que me duele, todos los días cefalea tensional, que tiene contracturado el cuello, no tenía fiebre, aparentemente ningún signo. Y de ahí hicimos signo meningios. Y oh sorpresa, rigidez de nuca. ¿Y qué fue? Una meningitis tuberculosa. Recuerden, meningitis tuberculosa, los cuadros son larvados, ¿ya? Son muy, o pueden ser meses para hacer el diagnóstico. No se olviden entonces buscar signos meningios, ¿ya? Entonces el examen físico nos debe ayudar a excluir otras causas. El diagnóstico, entonces, tanto para migraña como para cefalea tensional, el paciente tenemos que tratar de que lleve un diario del dolor, ¿no? Él puede ir marcándonos en el calendario qué días ha tenido dolor, de qué intensidad también, ¿no? Los exámenes de laboratorio deben ser normal en la cefalea tensional. Se deben obtener pruebas específicas de acuerdo a lo que presenta el paciente, ¿no? Vamos a pedir los exámenes. Si la historia del examen físico sugiere otra posibilidad diagnóstica. Se debe solicitar tomografía o resonancia si cambia el patrón del dolor de cabeza, si hay duda, ¿no? Que es una cefalea primaria, si el examen neurológico es anormal, ¿no? Y bueno, aura anormal en la migraña, ¿no? Esta fue una tomografía de un paciente que tenía una otitis, ¿no? Y una cefalea por ahí, tenía ya un absceso, ¿no? Entonces tener cuidado, ¿no? Una captación de contraste anímico. Entonces, algo que nos pasa siempre es que los estudios de neuroimagen a veces son inevitables, ¿no? Y salen normales, porque a veces el paciente tiene mucha ansiedad, por favor, no tendré algo, ya bueno, que le hagan su tomografía. Pero la recomendación es hacerla con estas condiciones, ¿no? Pero a veces, pues, y puede ser, como decimos nosotros, una tomografía curativa, porque le decimos la tomografía no tienes nada y se acabó el dolor de cabeza, ¿no? Se le pasa todo, ¿no? Para el diagnóstico diferencial, todas estas patologías hay que considerar. Fiebre nos puede dar dolor de cabeza, ¿no? Hipoxia nos puede dar dolor de cabeza, espondilosis cervical, un tumor, dependencia de la cafeína, dependencia de analgésicos de venta libre, cefalea por abuso de medicación, anemia o policitemia, nos puede dar uremia, trastornos hepáticos, efectos tóxicos de fármacos, como habíamos mencionado, o humos, ¿no? Monóxido de carbono, enfermedades dentales, pueden darnos dolor de cabeza, ¿no? Y bueno, hay que hacer el diagnóstico diferencial, vamos a aplicar siempre los criterios para ver otros tipos de cefaleas, ¿no? Cefalea en racimos, migraña, un hematoma sutural nos puede dar también dolor de cabeza y aparentemente el paciente está con su Glasgow 15, ¿no? Pero me duele la cabeza, es algo ahí, es un dolor que está persistente, ¿no? Tener cuidado. Accesos cerebrales, accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, accidente cerebrovascular isquémico, la artritis de la temporal, síndrome de la ATM, articulación temporomandibular, encefalitis, meningitis, como el caso que le estaba contando, ¿no? Entonces, hay que examinar bien al paciente, escuchar, tomarse un tiempito para hacer una buena anamnesis.
El tratamiento, bueno, diversas modalidades. Podemos usar compresas frías o calientes, ultrasonidos, estimulaciones eléctricas, mejorar la postura del paciente. Se puede hacer infiltraciones o inyecciones en los puntos gatillo, bloqueos del nervio occipital, técnicas de estiramiento y relajación, ¿no? Recomendar el ejercicio, ¿no? Siempre hay beneficios con el deporte, el ejercicio regular, estiramientos, la alimentación balanceada, como decimos, ¿no? Siempre. Sueño adecuado, ¿no? Tratamientos conductuales como la terapia cognitivo-conductual, relajación, meditación, biorretroalimentación, acupuntura, ¿no? Y masajes. Así me comentó un paciente. Me han puesto no sé cuántas agujas en la cabeza, ¿ves? Pero estoy mejor, ¿no? Estoy mejor, que es lo importante, ¿no? Entonces, en cuanto al tratamiento, evitemos el abuso de los analgésicos de venta libre, ¿no? No usar opioides, evitar los barbituratos también, ¿ya? Igual que migraña, no usemos los opioides. Medicación también tenemos para el tratamiento agudo y preventivo. Usamos los AINES. Ibuprofeno es uno que va muy bien para las cefaleas tensionales, ¿no? Naproxeno, ketoprofeno, ketorolaco, indometacina, aspirina, ¿no? Analgésicos simples como el paracetamol también podemos usar. Preventivos, antidepresivos tricíclicos, ¿no? La amitriptilina va muy bien también para las cefaleas tensionales, nos ayuda para que el paciente pueda descansar también en la noche, ¿no? Y otros antidepresivos como la mirtazapina y la desvenlafaxina también se están usando. Entonces, un recuerdo del tratamiento. En la parte aguda, AINES, acetaminofén, podemos combinar también paracetamol con ibuprofeno, de repente con naproxeno. Los preventivos, los tricíclicos y otros antidepresivos, y las terapias no farmacológicas, ¿no? Terapia física, acupuntura, cambio en el estilo de vida, el deporte, ¿no? Alimentación saludable, pensamiento positivo, eso también es muy importante, ¿ya? Complicaciones. ¿Qué complicaciones pueden tener los pacientes con cefalea tensional? Dependencia excesiva de analgésicos con o sin cafeína, dependencia o adicción a analgésicos narcóticos. Eso sí hay que tener cuidado. Teníamos un paciente que venía al hospital Yanaguara, iba al hospital nacional, iba al Honorio Delgado, y por ahí nos enteramos con otro colega que iba y pedía su tramadol, ¿no? Hay que tener cuidado. En temporada de verano se iba moyendo, a Camaná, por todos lados, ¿no? Entonces, tener cuidado con la hemorragia gastrointestinal, ¿no? Por uso de AINES. ¿Qué otro dato interesante que se está mencionando también? El riesgo de epilepsia 4 veces mayor que en la población en general, pacientes que tienen dolor de cabeza, ¿ya? Entonces esto tenerlo en cuenta también. Y bueno, que puede haber dolor de cabeza por uso excesivo o de rebote, ¿no? De rebote de los medicamentos, ¿ya? Y nada más, ahora sí terminamos. ¿Listo? Les dejo esa frase: si quieres vivir una vida feliz, hazla una meta. Cada uno somos arquitectos de nuestro propio destino. Muy bien, chicos, he tratado de volar un poquito porque me voy al otro salón ahora. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ya me pasé como 10 minutos. ¿Terminó el doctor Quevedo? ¿Sabes? Sí. ¿Ya? Ya.